Una amiga me dijo hace poco: Meli, me hace gracia tu acento medio española. Yo le dije: sí, claro, hace 8 años que estoy viviendo en Barcelona, algo se te tiene que pegar, ¿no? Y claro, desde ahí me di cuenta de que no había contado mi historia completa. En el video 1 que hice, cuento solo hasta cuando saqué el pasaje, pero no todo lo que vino después y cómo hice para terminar viviendo 8 años en Barcelona, casi una década. Ahora que miro todo desde fuera, pienso que hay que tener cuidado con lo que uno desea, y no lo digo en un sentido mágico, sino que en mi caso yo terminé haciendo un plan de viaje y terminé viviendo 8 años en Barcelona. Bueno, yo soy Melina o Mel, me dicen Mel. Soy de Córdoba, Argentina, y te voy a contar cómo terminé viviendo en Barcelona sin haberlo planeado. Me tuve que venir adentro, hacía mucho calor. Si viste mi primer video, cuento el momento exacto, dónde y cuándo compré el pasaje, bueno, el ticket en español, ¿ves? Ahí están mis confusiones. Claro, no conté lo que vino después ni a dónde lo compré. No compré un pasaje a Barcelona, compré un pasaje a Europa. Específicamente varios tickets a Europa del Este. Pero bueno, no voy a repetir todo de nuevo, pero básicamente dejé mi trabajo, dejé mi carrera, dejé todo para irme. Me fui de un viaje, como le dicen, Eurotrip, por Europa del Este de casi un mes, y eso fue espectacular. Ciudades que no conocía, comida que nunca había probado en mi vida, idiomas que nunca había escuchado. La verdad que fue una experiencia mágica, estuvo muy muy bueno, y en vez de asustarme eso, fue lo que más me gustó. Eso fue lo que me enganchó. Dije, esto es lo que yo quiero más de esto. Yo antes de viajar tenía una vida normal, al igual que ahora, pero ahora es diferente. Y lo que más me movía a querer salir de Argentina era el hecho de conocer otras culturas, conocer gente y saber qué cosas había más allá de lo que yo ya conocía. Para ese momento, en esa etapa de mi vida, lo que más me acompañaba eran mis estudios en arquitectura y el deporte, el roller, bueno, el patinaje. Salía a patinar casi todos los días o me iba todos los domingos sola porque sentía esa libertad y era mi espacio para reconectar conmigo mismo. Patinar es mi cable a tierra, actualmente lo sigo haciendo, no tan seguido, pero lo hago. Claro, me di cuenta ahora viéndolo desde fuera que eso ya define mucho lo que yo era en ese momento, incluso antes de viajar. Ya había una parte mía que disfrutaba moverse y que necesitaba ese espacio de libertad, y todavía ni había pensado en Barcelona, pero eso yo ya la tenía de antes. Pero claro, viajar tiene un límite, para algunos. En mi caso sí que tenía un límite, porque ¿de dónde saco tanto dinero yo para viajar? Entonces tenía un plan B que ya había estado viendo antes, que era irme a Andorra. En ese momento, en 2018, había cupos para argentinos, bueno, ahora supongo que también los hay. Yo en ese momento no tenía pasaporte español ni residencia en España, entonces mi idea era estar los primeros 3 meses y luego ya iba a ir viendo. Aproveché entonces para aplicar a esa residencia y bueno, tuve la suerte de irme a Andorra. Estuve ahí para la temporada de invierno trabajando, ahí pude ahorrar un poco de plata. Luego que terminó la temporada en Andorra, había mucha gente que se iba a Ibiza, o algunos eran españoles, o algunos argentinos se volvían a Argentina. Y yo no quería irme, o sea, no quería quedarme. Así que se me ocurrió mi plan B, que era irme a Barcelona. ¿Por qué Barcelona? En realidad no lo había elegido, simplemente era porque estaba cerca, porque había mucha gente de Barcelona que iba a trabajar a Andorra. ¿Y cómo fue que me quedé 8 años en Barcelona? Bueno, ahora te sigo contando. Cuando llegué me impactó mucho la ciudad porque yo venía de Córdoba, que es una ciudad más chica que Buenos Aires, que es la capital. Y claro, Barcelona era muy parecido a Buenos Aires en cuanto a densidad de la gente, en cuanto a actividades y cosas por hacer. Y Barcelona lo que tiene muy fácil es que te engancha. Cualquier persona que, bueno, no sé si me estás viendo, si vivís en Barcelona o si estás de vacaciones o si vas a ir, pero te engancha rápido, y eso lo he hablado con un montón de personas y es real. Ahí había una parte mía, sentí que había una parte mía que estaba en Barcelona, que era todo este tema del patinaje. Y una de las cosas que me enganchó fue que es una ciudad multicultural, hay bastante gente extranjera. Y aparte también me había llamado la atención cuántos patinadores había, gente de diferentes lugares que iba a Barcelona a patinar. Quizás para alguien que no hace este tipo de deporte es algo menor, pero para mí sí que era un poco más importante. Y claro, me sentía como en casa, aparte del idioma español.
aunque con el tema del catalán nunca lo he tenido muy claro. Y bueno, fueron como varias cositas que me hicieron quedarme en la ciudad. No me lo había pensado mucho. A veces tomamos decisiones más por una sensación que por lógica, y esto es lo que me había pasado a mí. Habían pasado un par de meses y ya había conocido gente, no amigos, pero sí gente conocida con la que podía encontrar mis cosas o me ayudase en ciertas circunstancias. También a mi compañero, que luego fue compañero también de viajes. Y luego de eso conseguí mi piso, mi primer piso, luego conseguí trabajo, luego de conseguir trabajo pues se arreglaron el tema de mis papeles. Y esto al principio fue un poco complicado porque empecé trabajando en un bar a donde no me pedían los papeles y luego que todo se fue acomodando, tuve la posibilidad de encontrar otros trabajos más formales y que me pagasen mejor. Y empecé a conocer la ciudad de Barcelona como ya no una turista, sino una persona que vive ahí. Y bueno, y luego la vida igual de siempre, trabajo, casa, deporte, la misma vida, la misma rutina que quizás tenía en Argentina, pero un poco más diferente. Y como dije antes, Barcelona te absorbe, tanta gente, el metro, la gente que va a trabajar, después te das cuenta que la gente está muy metido en lo suyo, están viviendo sus vidas. Y bueno, y no te das cuenta y pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años. Dentro de esos años también viajé bastante por alrededor de Europa. Es fácil moverte porque estás cerca en todos los lugares. Y claro, eso también alimentaba un poco lo que yo quería en aquel momento cuando había salido de Argentina, que era viajar. Entonces eso también me hacía que me quede bastante. Aunque todavía sentía que Barcelona no era mi lugar. O sea, estaba cómoda, pero seguía sintiendo que todavía no era mi lugar. Cuando miro Barcelona desde una proyección en todos esos años, pienso y digo, no he hecho algo extraordinario, porque tu vida sigue siendo la misma. Tenés que aprender cómo funcionan las cosas, ubicaciones nuevas, gente nueva, adaptarte a un montón de cosas, hacer una rutina, y eso es exactamente lo que estaba haciendo antes. Uno no se pone a ver hasta dónde llegó y todo lo que logró en ese proceso, entonces ahí empieza como de vuelta en tu mente a pensar a dónde estoy, qué estoy haciendo. La gente de fuera no lo vea eso, de fuera dicen, ay, se fue a tal lugar, viajó acá, está muy bien en su país. Bueno, muchas cosas que uno se empieza a hacer expectativas, porque uno piensa que cuando va a llegar a un sitio eso le va a cambiar la vida o va a ser distinto, pero en realidad uno sigue siendo la misma persona, los problemas los llevas contigo adentro. Entonces no sentí que Barcelona me haya cambiado mágicamente, sí que cumplió mis expectativas en cuanto a esa idea que yo tenía en mi cabeza, esa idea realidad sí que se cumplió porque todo eso me lo había imaginado, pero no es que me haya transformado como loca o mágicamente a lo que quizás necesito hoy en día. Y bueno, no quiero romantizar la idea esta de que si te vas a un país vas a estar muy bien, sino contar cuál es la realidad. Todo esto al principio fue un poco raro porque Barcelona no era mi lugar, sino que se dio así, pero a la vez también conectó conmigo con un montón de cosas, como he comentado antes, ¿no? Como el tema del patinaje o el tema de la ciudad multicultural, las actividades que había. Tampoco quiero romantizarlo porque no era estar de vacaciones, sino que yo tenía mi rutina, tenía que ir a trabajar, tenía responsabilidades como cualquier otra persona. Tiene que hacer cosas que quizás no son las que realmente quiere. Pero sí había algo que me gustaba de esa etapa y era sentir que todo lo que me había imaginado, todo lo que quería que pase, se había hecho realidad. Y por eso hice este video, porque todo comenzó con una decisión y uno nunca sabe dónde va a terminar o que todo eso que había estado planeando se vuelva realidad. Y como una idea tan lejana de repente la estás viviendo y se convierte en algo muy cercano. Hay deseos que parecen inalcanzables hasta que se vuelven realidad y ahí es cuando realmente empieza tu experiencia. Bueno, ahora quiero que me cuentes tu historia. Si te viene alguna idea lejana en la cabeza, puedes dejarlo en los comentarios, que lo voy a leer.
y gracias por mirar el video hasta el final y nos vemos en el próximo.